Hola, soy Eloy López de PrevisiónFinanciera.com. Te doy la bienvenida a este capítulo especial de Previsión Financiera TV. Hoy estoy con alguien que admiro mucho, que me va a costar mucho trabajo en la entrevista ser ecuánime. Estoy con el actuario Clemente Cabello. Él fue director de Grupo Nacional Provincial GNP por más de 20 años y bueno, la llevó al liderazgo durante casi todo ese tiempo a ser la número uno. Y bueno, lo quiero entrevistar para que nos explique por qué una persona como tú o una persona como yo debe contratar seguros y debe confiar en los seguros y en las aseguradoras mexicanas, y bueno, de varios temas, a ver de lo que se va a ir dando ahorita, pero quiero que conozca su opinión sobre los seguros, que es muy importante. Nos vemos en un momentito. Señor Cabello, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eloy? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pues aquí platicando con usted hace un momentito. ¿Qué le parece esta entrevista que nos puede...? Pues una experiencia singular por la cual los felicito, no por el hecho de entrevistarme a mí, sino por el hecho de utilizar estos medios para difundir el concepto de seguros, la importancia de estar asegurado, lo que esto significa para las personas y las familias, etc. Me da mucho gusto. Creo que son esfuerzos nuevos que ayudan mucho a crear conciencia entre las personas de este tema tan importante. Usted habló muchos años de la importancia de los seguros para las personas. Sí, pero lo hacía habitualmente, digamos, en un ambiente interno, con los agentes de seguros que, como tú bien sabes, constituyen la médula espinal de esta industria, y lo hacía con mucho gusto. Pero ahora con estas nuevas herramientas donde se tiene el alcance de poder llegar a gente que están físicamente muy distante de nosotros, pues constituye una experiencia extraordinaria y admirable. Muchas gracias. Y esperemos que usted nos pueda transmitir. Ahorita dijo, la médula espinal de los seguros son los agentes. ¿Por qué opina eso? Porque el seguro es un producto muy complejo. No es ir al supermercado y buscar en un anaquel el objeto, producto que a mí me late, que quiero. Las necesidades de las personas son complejas, son diferentes y necesitan de un experto que las pueda analizar y evaluar bien y recomendarles de una manera objetiva y profunda qué es lo que le conviene. Y que yo me acuerdo que usted en los seminarios en todo nos decía la importancia de que un agente de seguro se capacite. Así es. Obviamente, para poder dar esta asesoría, para poder verdaderamente orientar a las personas a tomar decisiones correctas, el agente tiene que ser altamente profesional. Y es por eso que las compañías de seguros invierten tanto dinero en la capacitación de agentes. Es una materia compleja, se requiere saber de muchas cosas para ser un auténtico asesor de seguros. Se ve fácil, ¿verdad? Pues no se ve. No, a lo mejor alguien puede decir que se ve fácil, pero no es nada fácil, es muy compleja, y por eso es una actividad tan rica, tan trascendente, tan satisfactoria. Tú has vivido ya durante muchos años esta satisfacción. Sí, y ahora lo que me preocupa y que también quiero preguntarles, ¿qué opina que la gente contrate a través de una ventanilla bancaria? Una de cada 3 pólizas de seguro de vida ya se vende a través de una ventanilla bancaria, es lo que estaba escuchando. Pero hay que poner en su justa proporción las cosas. A mí no me asusta, no creo que dé un problema, pero tampoco que resuelva los de fondo el hecho de que algunos seguros, y puede ser el número, puede ser muy importante, no llega hoy en día a esta proporción, pero ya son significativos. Pero digamos que ahí se venden en general productos estandarizados muy básicos, que pueden servir inclusive de punto de partida o de complemento a un programa más profundo de aseguramiento, más individual de análisis de necesidades aseguradas. No sé si me estoy explicando Sí. bien.
Y en ese sentido yo creo que está bien, y hay que respetar, y yo respeto esa función de las compañías de seguros cuyos canales de ventas son los bancos, para esta función básica, o para productos muy sencillos. Por ejemplo, y es una realidad que hay que aceptar, los seguros de automóviles, en general, su complejidad es bastante reducida. Entonces, es relativamente fácil venderlos a través de una oficina de un banco, pero aún en estos casos hay que pensar lo que ocurre y el servicio que se requiere cuando ocurre un siniestro, y ahí hace diferencia tener un agente seguro. Pero no se diga cuando el producto es más complejo, cuando por ejemplo se trata de satisfacer de manera integral las necesidades de aseguramiento de vida, que incluyen por supuesto el fallecimiento prematuro, pero también la sobrevivencia más allá de la etapa productiva, también la posibilidad de problemas que son muy serios desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista económico, como la invalidez, etc. Todos estos se tienen que diseñar pues muy a la medida, de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de cada persona. Hay en el mercado infinidad de productos para atender eso, pero cada uno funciona de manera distinta y solo un verdadero experto puede decir cuál es el que se ajusta mejor al caso particular del prospecto, de la persona con la que se está hablando, ¿no? Como comienzo, los seguros en los bancos son un buen comienzo para las personas que se están acercando Así apenas es. por primera vez. Así es, puede ser. Y la segunda etapa sería acercarse a un experto. Así es. Y no porque yo me dedique a esto, ¿no? No, es un hecho. Otro ejemplo, hay infinidad, los seguros de gastos médicos. Seguros de gastos médicos son complejos, sin lugar a dudas, porque las posibilidades de combinaciones de coberturas, háblese de deducibles, de coaseguros, desde luego de sumas aseguradas, pero también el nivel de servicios que se les requiere, el tipo de hospitales, las redes de médicos, etcétera, etcétera, las limitaciones o no propias de estos seguros son verdaderamente complejas. Es imposible atenderlas o poder asesorar bien si no se es un experto en la materia. Y entonces es importante, sobre todo en gastos médicos, que haya un experto atrás, apoyando, ¿no? Yo diría que gastos médicos es indispensable, pero también en vida, insisto, por las razones que comenté hace un momento. Y si hablamos de otras formas de seguros, los de daños, las posibilidades son infinitas y el nivel de complejidad es muy grande. Hablamos de responsabilidad civil, de incendio, de robo, de transportes, de rotura de maquinaria. Es verdaderamente serio. Desde luego, en esto, por ejemplo, en general, los bancos no han hecho de este tipo de productos, no lo han tratado de comercializar a través de sus redes. Insisto, es más complejo. Complicado, sí. Si usted pudiera recomendarle a una persona, ¿cuál sería una pregunta que me hacen? ¿Por dónde debo empezar si nunca he contratado seguros? ¿Cuál es el primer seguro que una persona desde su punto de vista debería contratar? Yo creo que no hay una respuesta tampoco absoluta, depende de los casos y de las circunstancias. Sin embargo, yo tiendo, en general, me inclino a pensar que una necesidad fundamental suele ser la del seguro de vida, porque ahí sí, en caso de fallecimiento del proveedor de recursos de la familia, si algo le pasa, viene una catástrofe para la familia. Pero el seguro de gastos médicos también es importante, es indispensable, porque una enfermedad seria pues puede ocasionar gastos catastróficos. Cada año son muchos miles de familias, y así lo digo contundente, muchos miles de familias que tienen pérdidas catastróficas, entonces que pasan de una posición de estar en una clase media y todo, a una posición digamos casi de pobreza. Muchos casos. Sí, cómo no, muchos. Sí.
Claro, las personas que tienen acceso al seguro social, pues tienen ahí una protección muy importante, por cierto, pero que no lo tienen los profesionistas o quien teniéndolo no quiere pasar el proceso que requiere la atención en el seguro social, que pues sabemos que es complicado, ¿no? Es tardado. Es tardado. Entonces, pues todos estos casos hacen indispensable el seguro de gastos. El seguro de gastos. Pero yo creo que la mejor manera de saber por dónde debo de empezar, es con el análisis de un experto, que haga un análisis, un estudio integral de las necesidades de la persona y de sus recursos disponibles y que los priorice. Dar una prioridad a cada uno de los riesgos a cada que uno, exacto. Y a lo mejor, por ejemplo, en alguno de los riesgos se empieza con una cobertura más limitada a cambio de poder atender otros. Ejemplo, en automóviles. Sí, es un seguro indispensable. Pero si yo además necesito un seguro de gastos médicos, necesito un seguro de vida con su cobertura de invalidez, a lo mejor no puedo pagar todos. Pero yo puedo tener un seguro de automóviles que cubra daños a terceros y robo solamente. Entonces es una solución. Y puedo tener un seguro de gastos médicos, a lo mejor que tenga una red de hospitales y de médicos que me dé un costo accesible para mis circunstancias particulares. Y así sucesivamente. Ir poco a poco resolviendo las prioridades. Y de la mano del asesor profesional, que esa es una gran cosa, y es una cualidad fundamental del asesor profesional, poder acompañar a su cliente no solo en la contratación primera, digamos, de sus seguros, sino a través de toda su vida. Y ir gradualmente satisfaciendo de mejor manera sus necesidades, las cuales además son cambiantes. Es decir, no se mantienen estáticas. Vienen nuevos hijos, o, en fin, las circunstancias económicas y familiares y de negocio pueden cambiar. Mejoran o empeoran, ¿no? Así es. Hace ratito tocó un tema, el de gastos médicos y de las situaciones catastróficas. Recientemente, en abril, regresamos al tema de las sumas aseguradas limitadas. Recuerdo que cuando yo empecé en GNP, las sumas aseguradas eran limitadas en la industria. Y usted, en GNP, fue el primero en México que puso las sumas aseguradas sin límite. Después de ahí ya copiaron muchas aseguradoras. Hoy regresamos por ley a las sumas aseguradas limitadas. Hace ratito usted me comentaba algo interesante. ¿Qué opina de regresar a eso? Yo creo que es una cuestión que técnicamente es correcta, el que las autoridades hayan promovido este cambio para que hoy en día las sumas aseguradas sean limitadas, porque desde el punto de vista teórico muy estricto es más precisa la forma de calcular la prima, las reservas de un seguro cuando hay una suma asegurada definida, que si no las hay. Entonces, esta es la razón de fondo por lo que está aquí. En la práctica no tiene, en mi opinión, ninguna consecuencia relevante. Es más bien esta cuestión, insisto, un poco purista, pero correcta. ¿Por qué no tiene relevancia? Porque hoy las compañías de seguros ofrecen sumas aseguradas enormes. Estamos hablando de 5 millones de dólares. No existen prácticamente casos donde se rebasen estos límites. Es verdaderamente punto menos que imposible. Entonces, yo creo que al final de cuentas, desde el punto de vista del consumidor, del asegurado, es una modificación que no tiene mayor relevancia. ¿Que le da un poco más de certeza, dice la ley? Pues sí, digamos que sí. Oiga, y también hace rato le preguntaba una cosa, ¿por qué una persona, yo he sostenido a lo largo del blog, a lo largo de casi 4 años, que las aseguradoras en México no pueden quebrar por las reservas técnicas y todo? ¿Por qué una persona debiera de confiar en una aseguradora mexicana, por ejemplo, o en una aseguradora? Sí, bueno, primero, las compañías de seguros en todo el mundo están sujetas a una regulación muy especial.
dada la naturaleza del negocio, las compañías de seguros tienen requerimientos de capital y de cobertura de reservas muy altos, como no se dan en ningún otro tipo de institución, ni financiera, ni de otra naturaleza. Entonces, es un régimen muy estricto de capitalización que necesariamente tienen que cubrir las compañías para poder operar, para poder vender una póliza, y de constitución de reservas. Y esa es la garantía que se ofrece a los asegurados. Por eso no se dan casos de quiebres de compañías de seguros, o son verdaderamente muy improbables. Como en todo negocio, hay sus diferencias, digamos, hay compañías que están todavía mejor capitalizadas que otras, pero las que cubren con el mínimo, es un mínimo muy amplio y suficiente. Y que ahora con la solvencia 2, la famosa solvencia 2, va a venirse a incrementar. Todavía se va a incrementar con estos requerimientos. Yo creo que la aplicación de este concepto de solvencia 2 que viene de Europa, yo creo que en México, para la mayor parte de las compañías, no va a significar mayores cambios, porque ya la legislación mexicana es muy demandante, buena. Es muy demandante, sí, muy fuerte. Pero pues, ha sido siempre mucho más fuerte que la de Estados Unidos. En la de Estados Unidos la regulación es estatal. Entonces hay estados que son muy exigentes en estas cosas, pero otros que no tanto. En cambio, la legislación mexicana es federal y las exigencias son parejas para todo el mundo. En todos los estados. Así es. Y una compañía, por eso es importante contratar seguros con una compañía domiciliada en México. Puede ser mexicana o puede ser de capital extranjero, pero autorizada para operar en México, porque tiene que cumplir con esta exigencia. Las leyes federales. Yo me acuerdo que cuando usted nos hablaba en los desayunos de este tema justamente, mucha gente decía, bueno, pues eso en Estados Unidos usted nos decía, en Estados Unidos las aseguradoras pueden quebrar. Y sucedió que la aseguradora más grande quebró, porque estaba en Estados Unidos. AIG. Sí. ¿No? Que tuvo que ser rescatada, cosa que no sucede en México, por lo que acaba usted de decir. Entonces, ¿usted qué opina? Yo siempre he dicho que eso de que las aseguradoras, el primer mito que tiene la gente es las aseguradoras no pagan. Yo creo que eso no existe con todo lo que acabamos de ver. No, ahora es un tema, por supuesto, complicado por la naturaleza misma de seguros, o que no quieren aceptar en el fondo que las condiciones de su seguro no preveían o no cubrían X o Y. Personas, por ejemplo, que tienen ya una enfermedad y que no la declaran. Y ahí se puede negar un pago. Y es difícil que esas personas, pero algunas de esas personas a veces no aceptan el hecho de que el problema se deriva de que no lo declararon. Pero hay en México también un mecanismo, y existe en otros países, bastante amplio de supervisión de las operaciones, ya no solo de los requerimientos de capital, sino la operación misma de las compañías. Y los asegurados tienen muchas instancias para recurrir en caso de desacuerdo con un pago. Pero la inmensa mayoría de los casos en donde se rechaza un siniestro es porque hay una causa justificada, y eso se acaba de avalar por las autoridades. Entonces, porque las compañías de seguros, claro que son solventes y claro que pagan. Hay que ver la cantidad de siniestros que se pagan cada todo lo que sí se paga, que eso se habla poquito, ¿no? Oiga, hay un tema que no habíamos platicado hace ratito, pero que me acordé que tengo que preguntarle. Recientemente, unos meses, salió una ley que dice que prohíbe a los seguros discriminar. Yo inclusive en el blog escribí que los seguros no discriminan. ¿Usted qué opina al respecto? Es un tema delicado, en cierta manera. Puede ser, ojalá, y tratamos de pensar que es así, que sea más bien una cuestión de semántica, porque
¿Qué se entiende o qué se debe entender verdaderamente por discriminar? Se tienen que diferenciar los riesgos. Por ejemplo, en un seguro de vida, no le puede uno decir que una persona de 60 años pague la misma prima que una de 20. Si hacer esa diferenciación significara discriminar, no podrían operar los seguros. ¿Sí me explico? Sí. O asegurar en gastos médicos a una persona que tiene ya una enfermedad crónica en pleno proceso, sin ninguna restricción, no se podría hacer. Pero este tema se ha tratado con las autoridades con mucha claridad y ha quedado claro que esto no es discriminación. Discriminación sería tratar de manera distinta a riesgos iguales. Ese es un tema. Sí, y pero eso ni ha existido, que yo sepa, nunca, ni creo que podría existir. Pero me parece que el tema de discriminación se refiere más bien a eso. Esa parte, sí. Las personas, por ejemplo, con hijos de síndrome de Down o con hijos de autismo, que a mí me han escrito al blog, ya nacen con autismo, pero no estaban asegurados, y entonces cuando las aseguradoras no los aceptan, sienten que es discriminación, ¿no? Pero también la semana pasada me acaban de enviar un caso de una persona que pesa 135 kilos, y bueno, no es asegurable por los riesgos que ya hemos platicado ahorita, pero no es discriminación. Así es. No, es simplemente evaluar cada riesgo por el riesgo mismo, por su riesgo, y eso no es discriminación. Sí. Señor Cabello, no sé si usted quiere agregar algo. Me encantó tener esta plática maravillosa con usted. Siempre tiene mucho que decir acerca de los seguros. Y no sé si quiere agregar algo. Yo ya me acordé ahorita que le iba a preguntar. Bueno, pregúntamelo y luego. Sí. Usted nos decía, la razón de ser del deducible y el coaseguro es decirle al asegurado que actúes como si no tuvieras el seguro. Es una participación. Hoy muchas aseguradoras por efectos comerciales los están quitando. ¿Qué opina usted? Yo creo que es un error que para la salud del sistema, y que eso va en beneficio no solo de las compañías de seguros, sino también de todos los que participan en el proceso y de manera muy especial de los asegurados. Es muy importante que el asegurado tenga un incentivo para cuidar su póliza, y ese incentivo se da en una parte, no es todo, pero es una parte muy importante en el caso de los seguros de gastos médicos, a través del establecimiento de un deducible y de un coaseguro, porque eso produce que al asegurado se preocupe, se interese de lo que se le va a hacer como tratamiento médico. ¿Me explico? Que no que lo se involucre. Que se involucre. Y eso es importante porque es una realidad que con frecuencia pasa, que se dan tratamientos, por ejemplo, innecesarios, intervenciones quirúrgicas que en el fondo no eran requeridas, o infinidad de pruebas médicas que no eran necesarias. Pero el único o quien está en mejor posición para decir, a ver, espérenme tantito, déjenme pedir otra opinión, es el asegurado. Pero tiene que tener la motivación para hacerlo. Si el asegurado no tiene un impacto económico por lo que pasa, pues va a dejar que las cosas sucedan. Al fin no lo voy a pagar yo. Al fin no lo va a pagar yo, pero acaba pagándola toda la mutualidad, porque estas cosas, digamos, estos sobrecargos, sobreprecios, los acaban pagando los asegurados porque se van a reflejar en las primas del siguiente año, de todo. Entonces, por eso a mí me parece que es muy sano que las pólizas tengan un deducible y un coaseguro y todo. Y desde luego tienen el efecto inmediato que eso abarata el costo del seguro, de la prima, y da un margen mayor para satisfacer otras necesidades. Acabamos de hablar que las necesidades de las personas son múltiples. Entonces, si yo puedo ahorrar
un dinero en mis primas a través de contratar el seguro de gastos médicos en estas condiciones, puedo tener una disponibilidad para invertir eso en otras formas de seguro que necesito. Transferir el otro riesgo. Una última pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo ve usted el futuro de los seguros en México? Yo creo que es súper promisorio. Hoy en día todavía nuestra participación en la economía es relativamente pequeña. Estamos hablando que el total de las primas de la industria de seguros en relación al Producto Interno Bruto es del 2%. Cuando, digamos, un estándar aceptable en países con niveles de desarrollo similares al nuestro debería ser del 4 o 5. Entonces, esto nos dice que hay un amplio margen. Se tienen que dar algunas cosas que propicien esto, como está empezando a pasar. Por ejemplo, esta cuestión que se comunicó recientemente de los seguros obligatorios para poder transitar en carreteras federales. Es el tipo de México es de los pocos países donde no existen estos seguros, no existían, ahora ya va a existir. Y no es posible que una persona circule y tenga el potencial de causar grandes daños con su vehículo y no tenga la capacidad de responder. Y eso ha pasado en infinidad de veces. Bueno, hoy se está tomando esa decisión y eso va a ayudar a que el seguro de automóviles tenga un mayor desarrollo, que la población se concientice más, etc. Como eso a otras cosas, incentivos fiscales a los seguros de vida, etc. Pero aún en las circunstancias actuales, pues el potencial es muy grande. Lo que necesitamos es cada vez más agentes profesionales que hagan llegar este mensaje a mucha gente. Perdón, No, adelante. Por eso me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, que tiene un alcance muy grande. Entonces, si hay que volverse más profesional como agentes de seguros, los agentes de seguros podemos hacer algo para llegar a ese 4 o 5%. Mucho. Pues es una condición sine qua non para poderlo hacerlo, es que podamos desarrollar más agentes de seguros cada vez más profesionales. Entonces la carrera de agentes de seguros no está muriendo, sino al contrario. No, al contrario, hacen falta muchísimos agentes de seguros, pero agentes profesionales. Gente que tenga vocación en esto. Así es. Señor Cabello, yo me podía pasar aquí 2 días con usted. ¿Quiere agregar algo? Mandarles un saludo a los... Felicitarlo por este esfuerzo y también a las personas que lo están viendo, porque el hecho de que lo estén viendo o no se estén viendo significa un interés por estos temas trascendentes y significa que son personas que tienen un sentido de responsabilidad, que se preocupan de estas cosas trascendentes. Así que para todos, mis felicitaciones y es un gusto que me haya entrevistado y poder participar un poquito en este esfuerzo. Si nos permite, por aquí estaremos en algunas otras ocasiones. Me encanta. Señor Cabello, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.